Imaginación, están María Ángel e Isabela. Sí, porque las vi cuando tomé lista. Sí, aquí estamos. Bueno, ¿quién hago administradora? A mí, Isabela. Perfecto. Dame un segundo, que no me acuerdo cómo era. A ver, poner. No, acá. Hacer anfitrión, ahí está. Bueno, si hay alguien, lo bueno de esto es que me libera de poner los presentes y incluir. En realidad están todos presentes excepto Arteaga y Loyo. ¿Sí? Si llegan, me avisas. Igual los voy a estar viendo, pero los tenés que aceptar. Bueno, Isabela, todo tuyo. Tenés que abrir el micrófono y ya está. Fuera de mi control, el chat es tuyo. Si quieres Listo. habilitar un PowerPoint, lo que sea, compartir imagen, lo que sea es tuyo. A ver. ¿Cómo les resultó preparar la clase? Tuvimos que buscar varias fuentes Ujú. porque en el beta nada más estaba imaginación y raciocinio un Claro, poquito. sí. Inteligencia está Entonces, totalmente desactualizado, sí. Ujú. claro, entonces lo que hicimos fue buscar inteligencia de un libro de psiquiatría y semiología de Marco Fierro, que es un autor Ajá. colombiano. Y bueno, nos gustó ahí, se lo vamos a compartir. Bueno, muy bien. Bueno, cuando quieran, el tiempo es de ustedes. Ahí se ve. Perfectamente. Sí, sí. Sí se ve. Listo. Bueno, entonces empezamos razón, inteligencia e imaginación. Empezamos con inteligencia. La inteligencia es uno de los temas con más controversia en el estudio del psiquismo humano. No hay una unidad en cuanto a considerarla una habilidad mental general o Perdón, un conjunto. per- Sí, perdón. perdón que interrumpa, pero no sé si alguien más tiene un micrófono abierto, pero se escucha con eco. Sí, tienen que sacar todos, excepto Yo Diana también tiene escucho. abierto. No, justo para decir lo mismo. Ah, ok. Yo estaba esperando a ver qué pasaba. Ok, bueno, vamos a intentar otra vez. Bueno, no hay unanimidad en cuanto a considerarla una habilidad mental general o un conjunto de habilidades independientes. También ha habido mucha controversia en cuanto a que las capacidades mentales pueden estar, o sea, han sido motivo de polémica no solo por, digamos, su parte social y política, en cuanto a que tiene que ver mucho el ambiente en donde se rodea la persona, digamos, en las últimas teorías. Lo que la gente más conoce de la inteligencia, o sea, ahora asocian, hablando en psiquiatría, es al cociente intelectual. Digamos que en el libro dice que está mal llamado coeficiente intelectual, en realidad se llama cociente. Si bien para algunos revela confiablemente el nivel de inteligencia de una persona, no hay que olvidar que es solamente el resultado obtenido del cómputo de las respuestas correctas de un test. Este test evalúa una parte de las habilidades del psiquismo, entre ellos el significado de palabras, analogías entre palabras, em, cálculos aritméticos, secuencias numéricas decrecientes, retener un número, o sea, la memoria, completar figuras, etcétera. Eh, Dicen que esto no evalúa exactamente todos los componentes de lo que es la inteligencia y pueden estar limitadas, por lo que había mencionado un poco antes, por el origen sociocultural, la lengua materna, las discapacidades sensoriales, discapacidades sensoriales, motrices y de comunicación. Voy a agregar algo. Lo que tiene que ver con el CI está condicionado también por lo que es el momento. Hay gente que puede estar con mayor concentración o menos concentración. Si uno sabe que está haciendo una batería de test, eso ya altera la capacidad y la flexibilidad para pensar o asociar. Entonces se le cuestiona que a veces se rotura a los pacientes con, tiene un 6 tanto, vieron que 70-90 es el limítrofe, por arriba de 90 se supone que es normal, entre comillas, y por abajo de 70 empezamos 70-50, 50-30, 30-10, lo que tiene que ver con el coeficiente leve, moderado y severamente afectado. Y esto a veces, bueno, lo que tiene que ver con los
lo que es la discapacidad, vamos a decir ahora, pues ya retraso se supone que no estaría tan vigente. Eh, Cuando es limítrofe, vieron que hay muchos pacientes que uno dice, nunca repitió de grado, siempre aprobó las materias, ¿no? Buscaría y pesquisaría eso, sin hacer una batería de test. Pero inevitablemente, cuando uno aplica lo que tiene que ver con el CI, está atravesado por el momento también ambiental, como el momento de conexión con la secuencia, o sea que no es tan representativo como uno a veces lo toma. Vieron que el CI sería como lo más absoluto. Y aparte también lo que hay que tener en cuenta, como decías vos recién, es que hay distintos tipos de inteligencias y no contempla todas las habilidades. Entonces cada vez más está en discusión el CI, que siempre lo tomamos como punto de referencia en psiquiatría. De hecho se clasifica por eso, ¿vieron? En los certificados de discapacidad. La batería se manda. Uno no puede poner un paciente que tiene, ustedes lo saben esto, en una historia clínica, que tiene retraso mental sin haberlo justificado con la evaluación con un psicodiagnóstico. Eso lo saben, ¿no? Si ustedes ponen retrasos sin el psicodiagnóstico, está mal. Tiene que estar avalado. Dice, acepten a José Antonio. Isabela. No me sale aún. A ver, ¿dónde lo acepto? Ya voy. Le dice en participantes, te dice ver y ahí va a estar para admitir. No me sale nadie actualmente. Entonces hay que ver justo que te pida solicitud. Si no, a veces, si él se vuelve a desconectar, ahí tiene que volver a pedir el ingreso. Ok. Hasta ahora no tengo ninguna solicitud para aceptar a nadie. No sale. Bueno, seguimos. Definición. Hay, como dije, varias definiciones también, ha sido controversial, pero bueno, algunos autores, entre ellos Wechsler, define la inteligencia como la capacidad global del individuo para actuar con propósito, pensar racionalmente y manejar eficazmente el ambiente que lo rodea. Por su parte, Jam nos trae esta definición, que digamos en el libro dice que es más completa, que es la habilidad para manejar la complejidad y solucionar problemas en algún contexto de desafío y utilidad. Nos dice que el problema puede ser, digamos, cualquiera, desde cómo buscar la mejor forma de agarrar una fruta de un árbol, por ejemplo, o solucionar un problema aritmético. El contexto del desafío de utilidad está determinado por la sensación de hambre que tenga el individuo o en el segundo caso de las matemáticas, aprender matemáticas, responder una pregunta o un examen, enseñar a un grupo de alumnos. La complejidad que nos habla alude a la interacción de las múltiples variables que es necesario tener en cuenta para solucionar un problema. Entonces, por ejemplo, nos dice que partir, por ejemplo, un pan es una tarea que no representa mucha complejidad, solamente, bueno, hay que usar las manos, utilizar un poco de fuerza. Y, por ejemplo, aprender un nuevo idioma es algo un poco más complejo, se necesitan saber de gramática, de reglas, para poder saber el idioma. Entonces, nos dice que hay diferentes situaciones complejas, de diferente complejidad, y busca la inteligencia con herramientas solucionar este problema, buscar una solución. Entonces, nos dice que esta definición abarca un poco lo que habíamos hablado de que se puede aplicar a diferentes contextos, ¿verdad? No solo pues, sociales, digamos, una persona que esté en el occidente, digamos, un estudiante occidental, o, por ejemplo, algún habitante indígena que según el contexto y según los problemas que se le presenten a cada uno, entre ellos mismos podemos ver que unos resuelven diferentes problemas de mejor forma o de mayor forma. Y entonces, según esto, bueno, no es que el otro sea más inteligente que el otro, sino que son diferentes ambientes y contextos. Y nos dice, bueno, que actualmente hay dos perspectivas antagonistas de la inteligencia. Una que habíamos hablado, que es la inteligencia general, que nos dice que es una habilidad aplicable a cualquier tema y campo del conocimiento. Y otra que habla más de plural, inteligencias múltiples, que dice que son un conjunto de habilidades específicas, diferenciadas entre sí, selectivamente útiles en campos bien definidos. Vamos a hablar un poco de estas dos.
Primero, empezando por la inteligencia general. Quienes consideran que la inteligencia es una habilidad monolítica, le asignan el nombre de inteligencia general y la definen como la capacidad de manejar conceptos y producir razonamientos con el fin de crear estrategias encaminadas a resolver problemas. La herramienta fundamental de la inteligencia general es la lógica, y con la lógica busca explorar un tema, relacionar temas con otros tópicos y considerar sus consecuencias e implicaciones. Los componentes de la inteligencia general y a la vez el proceso de la inteligencia general son los que voy a mencionar ahora. Tiene 5 componentes o 5 procesos, ¿verdad? Que cada uno se necesita el anterior para hacer el siguiente. Ahí me apareció. El primero sería los conceptos. Es el primer componente de la inteligencia general. El concepto nos habla de nociones o categorías simples que se refieren a objetos, acciones, cualidades, entidades abstractas, relaciones. Entendemos por concepto, ¿verdad?, la definición de todo esto que acabo de mencionar, como la definición de una palabra, y se dice que entre más conceptos tengamos, más definiciones sepamos, más amplio es la inteligencia de una persona. El segundo componente es el juicio. Los juicios son enunciados en los que se afirma o se niega algo de algo y están constituidos, digamos, por el sujeto, predicado y cópula. Bueno, es como una oración normal, ¿verdad? Donde, por ejemplo, Sócrates o cualquier persona es inteligente. Entonces, la persona, el personaje, el sujeto es Sócrates, el predicado es inteligente, ¿verdad? Y sería la cópula como bueno, la estructura de una oración, así funciona el juicio. Estos juicios representan intuiciones, conjeturas, opiniones, creencias y saberes, que cada uno tiene ciertos grados crecientes de certidumbre. Esto quiere decir, bueno, para una intuición no se necesita tener altos grados de certeza, ¿verdad? Pues nada más uno intuye, ¿verdad? Pero para saberes sí tienen que estar, digamos, como esto, tiene que haber como, ¿cómo decirlo? Tienen que estar, o sea, los saberes tiene que justificarse, ya. Tendría que pasar por las Eh, distintas etapas de juicio que lo vamos a ver la semana que viene. ¿No? claro, Aprovecho, la semana que viene no tenemos clase, la siguiente, que son las distintas etapas de valorar, identificar, comparar, relacionar, y después de ahí sale la crítica y la idea y el como conocimiento del claro. acervo de ideas que teníamos que habíamos visto la semana pasada. Entonces Sí, pasa por las distintas dale. etapas. Ujú, sí, sí, del juicio. Está bien, muy bien, igual. El juicio todavía no lo Sí, vimos, pero es eso. sí, claro, que tienen que estar justificados y demostrados. Exacto. Ujú. El tercer componente es el razonamiento, y el razonamiento es el encadenamiento de los distintos juicios que mediante la lógica se unen para llegar a alguna conclusión. Está dirigido a clasificar situaciones, resolver problemas, hacer predicciones, interpretar reglas, probar argumentos, tomar decisiones, etc. Entonces va a ser como que la unión de todos los juicios que hemos enunciado. Em, el cuarto componente sería planeación y resolución de problemas. Implica poner el razonamiento en acción al servicio de la evaluación de diferentes estrategias para conseguir metas y objetivos. Entonces aquí vamos a tratar, ¿verdad?, de resolver el problema o el desafío que se nos presenta. Y con la planeación y resolución tenemos varias posibilidades, ¿verdad? Y vamos a escoger varias estrategias de la forma en que, eh, digamos, escoger la mejor para llegar al problema y eliminar las que nos dan, las que nos toman más tiempo, más dificultad, o sea, como que el mejor camino para llegar al objetivo. Por último está la creación de problemas, que es la posibilidad de tener nuevas perspectivas sobre lo que se conoce, interrogarse ciertas cosas, ver inconsistencias en lo que se nos presenta, proponer formas diferentes de abordar una situación. Eh, perdón. Corresponde a la producción de conocimientos y a la creatividad intelectual.
Entonces, estos serían los 5 componentes de lo que es la inteligencia general. Por otra parte, la segunda teoría de la inteligencia serían las inteligencias múltiples. Esta teoría también ha sido bastante controversial, muy discutida, ¿verdad? Pero aquí nos hablan de que todas las personas tenemos como 8 áreas de inteligencia, bueno, diferentes áreas de inteligencia, ¿verdad? Entre ellas sería la inteligencia lingüística, que se relaciona en manejar, es la habilidad de manejar palabras y oraciones y explorar el lenguaje. La inteligencia lógico-matemática, que es la habilidad de evaluar abstracciones matemáticas y lograr discernir sus relaciones y principios subyacentes. La inteligencia espacial, que es la habilidad de percibir al mundo visual, transformar y crear las percepciones visuales. Inteligencia musical, nos permite componer, interpretar, escuchar y discernir la música. Inteligencia corporal kinestésica, que es la habilidad de controlar y coordinar los movimientos corporales. La inteligencia interpersonal, que nos permite, o es la habilidad de identificar y reflexionar acerca de los estados psicológicos propios y utilizarlos como guía del comportamiento. La inteligencia interpersonal, que es la habilidad de identificar los estados mentales de los demás. Y la inteligencia naturalista dice que la habilidad de reconocer y categorizar los objetos naturales. En los test que conocemos, normalmente evalúan las dos primeras inteligencias, la inteligencia lingüística y la inteligencia lógico-matemática, y hay algunos que evalúan la tercera, la inteligencia espacial. Entonces, es controversial porque dicen que muchas de estas, digamos, inteligencias, por lo menos la musical, dicen que bueno, que no es una inteligencia, sino que es talento, o algunas personas que tengan inteligencia corporal kinestésica, bueno, son personas que tienen habilidades porque lo han, o sea, no tiene nada que ver con lo cognitivo. Entonces, como que tiene muchas detractores por estas razones. Pero bueno, en ese orden de ideas también se ha creado lo que, o se ha teorizado, lo que hoy conocemos también como inteligencia emocional, que se habla mucho actualmente, y la inteligencia práctica. Entonces, bueno, el desarrollo de la inteligencia. Volver Aquí anterior, no, sí. Isabela, que es interesante Ujú. que no aparece en las inteligencias la capacidad de memorizar ni de relacionar. Y generalmente vieron que en medicina, cuando alguien se sabe todas las 50 inserciones del diafragma, uno dice, qué inteligente, le fue bien en anatomía. Entonces la inteligencia es otra cosa, ¿no? La memoria es una capacidad. Después vemos cómo eso se liga a lo que va a ser los distintos tipos de inteligencias. Me parece interesante eso, pero muchas veces al que tiene mucha memoria se dice que es inteligente. ¿Qué piensan de eso? ¿Vieron que lo sé? O al que lee mucho, ¿es inteligente? Entonces, yo me lo he cuestionado siempre eso, en medicina sobre todo, en los primeros 3 años. Después los otros, cuando entramos de hecho, es otra historia, pero los primeros 3 años es memorizar, no hay mucho para pensar, ¿no? Salvo de biofísica por ahí. Pero los primeros 3 años para mí son capacidad memorística y adoctrinamiento de ser perseverante. Lo planteo porque siempre se dice que en medicina uno pone un ladrillo en la puerta. Antes había una puerta giratoria, ustedes no lo conocieron porque son muy chicos. Y se decía que a los 6 años salía un médico. Y uno decía, no, pero ¿cómo puede ser? Bueno, porque justamente las inteligencias pasan por otro lado, cuando uno después piensa con el paciente. Entonces, en esto donde cabría adecuar nuestra actividad, me parece que la interpersonal y la intrapersonal, ¿no? Si lo pensamos. En la capacidad de empatizar podría ahí caber identificar los estados mentales, ¿no? Esto de poder hacer una evaluación clínica y poder asociarlo y tener un espíritu crítico respecto de lo que pasa al paciente y tener coherencia y poder tener también integridad respecto de lo que después vamos viendo del paciente. Lo digo porque fíjense que no, son bastante particulares las inteligencias, que no se adecuan a lo que habitualmente nosotros pensamos de alguien cuando lo definimos como inteligente. Yo el otro día escuché que alguien que sabía mucho de Freud era muy inteligente, y yo no estaba de acuerdo. Se lo digo porque depende a veces cómo utilizamos en forma indiscriminada los términos. Sí, Isabela, perdón la interrupción. No, bueno, aquí un poco hablando acerca del desarrollo de la inteligencia y bueno,
trayendo lo que habíamos hablado de que para el desarrollo de la inteligencia se ha estudiado, se ha comprobado que en realidad sí hay un componente genético, así como hay personas que están predispuestas genéticamente o que tienen un potencial genético para la estatura, para las capacidades atléticas que dicen, también hay un potencial para las habilidades, digamos, intelectuales, pero que no se desarrollan, digamos, por sí solas, sino que hay un medio ambiente que las potencializa, ¿verdad? O las facilita o lo desfavorece. Y bueno, aquí hablan de Payet, que se dedicó a estudiar las diferentes etapas digamos, del crecimiento de los niños y adolescentes y su desarrollo. Entonces nos dicen que la fase sensorio-motriz, desde el nacimiento hasta los 2 años. La fase del pensamiento preoperacional va de los 2 a los 7 años. Fase de pensamiento de operaciones concretas, 7 a 11 años. Y la fase del pensamiento de operaciones formales, desde los 11 en adelante. Todo, aquí. Bueno, y retomando lo del CEI o el cociente intelectual y los test de inteligencia que conocemos, tratan de, obviamente, cuantificar la inteligencia, ¿verdad? Y es lo que podemos medir en nuestro campo, digamos, numéricamente o algo objetivo. Entonces nos dice que en los test, la inteligencia superior va, o sea, el resultado de 120 a 40. Ya más de 140 son llamados genios. La inteligencia promedio va de 90 a 110. Inteligencia inferior, menos de 90. Y ya después nos hablan de subclases de retardo mental. Un retardo mental fronterizo limítrofe nos dice que es de 85 a 68 puntos. Retardo mental leve de 67 a 52, moderado del 56 al 36, grave del 35 al 20 y profundo menos de 20. Y aquí muy interesante decía, bueno, que hay que tener o saber la diferencia entre deterioro mental y retardo mental. Retardo mental es implica el no desarrollo o un déficit en el desarrollo de las capacidades intelectuales. Y el deterioro mental es ocasionado por un déficit progresivo de causa orgánica, como aterosclerosis, tumores cerebrales, etcétera, o mental, como la esquizofrenia, de las funciones mentales. Y hay una frase que me pareció muy interesante y que lo resume bastante, que es: el paciente deteriorado, y está mal escrito, es un rico empobrecido, mientras que el paciente con retardo mental siempre fue pobre. O sea, nunca tuvo como todas las herramientas, ¿verdad? El retardo mental desde el inicio no se desarrollaron y el deterioro mental las tuvo, pero se fueron deteriorando, como su palabra lo dice. Ok. Pasamos ahora a racionamiento. Está apagado el micrófono. Exacto. Tienen que prender el micrófono. Bien, continuando con el raciocinio o el razonamiento, estos son los procesos que llevan a cabo a la razón. Son el más alto exponente de la actividad psíquica al ser el proceso que pone en acción a la razón y efectúan el encadenamiento de los juicios que guardan entre sí una relación con el objetivo de demostrar una verdad y facilitar así las sustracciones de algunas conclusiones. Siempre que la mente razona, realiza comparaciones con el objeto de llegar a esas conclusiones. Estas comparaciones pueden hacerse de dos formas, que pueden ser
de una forma global y de una forma analítica. Cuando el razonamiento se lleva a cabo en la forma global, no se descomponen las premisas ni se separan sus partes, porque no se requiere tener en cuenta las cualidades de cada una de esas partes. Por lo tanto, este tipo de comparación no conduce a un razonamiento útil, ya que expone a numerosos errores, lo cual no significa que estas premisas siempre sean falsas. Pero para que un razonamiento sea lógico, se requiere de un análisis. Por ello, la forma analítica descompone cada uno de los términos e investiga los caracteres y atributos de las partes constituyentes. De esta manera se tiene la posibilidad de efectuar sustituciones entre estos términos que, comparados con la forma global, resultan prácticamente insustituibles. En el estudio del razonamiento debemos distinguir tres tipos, que son el razonamiento por deducción, por inducción y por analogía. Los dos primeros tipos de razonamiento son analíticos, mientras que el razonamiento por analogía es global. El razonamiento por deducción es el que acepta como verdadera a una proposición llamada consecuencia, cuando varias otras proposiciones llamadas principios o también premisas lo son. Son razonamientos por deducción, por ejemplo, los razonamientos matemáticos o los silogismos. Este razonamiento llega a una conclusión específica desde situaciones generales, mientras que el razonamiento por inducción llega a conclusiones generales desde hechos específicos. Por esto, este razonamiento afirma una verdad basándose en la observación de un determinado número de hechos, por lo que se trata de una afirmación de orden general, o sea que pasa de los hechos a la ley. Este es el razonamiento usado en las ciencias experimentales. El razonamiento por analogía se efectúa cuando la verdad que se afirma es resultado de observar en uno de los términos caracteres semejantes a los observados en otro. O sea, es una comparación. Los dos primeros tipos de razonamiento que mencioné, dije, son analíticos y este es el único que se efectúa de forma global. Bien, la imaginación. Esta es una importante actividad psíquica que participa activamente en la elaboración del pensamiento, mediante la cual se unen, ordenan, enlazan y coordinan en múltiples combinaciones los materiales de evocación proporcionados por la memoria, sean imágenes, representaciones y situaciones vividas por el individuo. Esto con la finalidad de concebir y de dar forma a cosas nuevas y a conceptos originales y cada vez más perfectos hasta culminar en las creaciones que señalan las altas cumbres del conocimiento. Existen dos modalidades de esta importante actividad, que son la imaginación reproductora y la imaginación creadora. La imaginación reproductora es la más común, es la capacidad de evocar imágenes, representaciones y cuanto ha sido registrado y vivenciado por la conciencia y someter estos elementos a múltiples y variadas elaboraciones, cuya finalidad es la construcción de conceptos de mayor complejidad y perfección. La imaginación reproductora tiene gran similitud con la memoria de evocación, con la que muchas veces se confunde, por la que se ha dicho que imaginar es pensar en imágenes. La diferencia fundamental es que la evocación es una actividad exclusivamente mnemónica. Su finalidad específica es la reproducción fiel de imágenes, conocimientos, hechos o situaciones vividos por el individuo. Por lo tanto, debemos considerarla y ubicarla como un proceso de la memoria, netamente, que tras la evocación realiza el conocimiento de algo que realmente ocupó la conciencia en un momento dado. Por otro lado, la imaginación reproductora, si bien se vale de la evocación mnemónica, es una forma particular de elaboración del pensamiento. Y lo que la diferencia de la evocación mnemónica es que prescinde del proceso de reconocimiento, ya que no requiere una prolija identificación de los detalles. De hecho, los elementos evocados se enlazan y coordinan siguiendo los mecanismos asociativos lógicos para ser sometidos a la actividad razonante. Por otro lado, la imaginación creadora es la de mayor jerarquía, ya que esta es la imaginación que permite alcanzar las más altas cumbres del conocimiento.
La imaginación creadora es la actividad psíquica capaz de llevar el pensamiento hacia nuevos enfoques, combinando los elementos preexistentes del capital cognoscitivo personal, combinaciones de imágenes, representaciones e ideas de las que surgen creaciones y nuevas nociones para el conocimiento. La nueva creación siempre es solo aparente debido a que estos elementos ya preexisten en el individuo. O sea, todo se elabora con el material que integra el conocimiento personal y que ha sido adquirido del mundo exterior por medio del sensorio. Lo que hace que la imaginación creadora es mejorar y jerarquizar estos conocimientos. Para alcanzar el plano de estas elaboraciones se requiere siempre de la participación de la inteligencia y del grado de capacidad de la misma depende la magnitud y la jerarquía de lo creado. La capacidad creadora va desde las creaciones pueriles de los niños en sus juegos hasta las creaciones geniales de los superdotados. Por otra parte, también se requiere la participación de estados afectivos especiales, ya que requiere también de la participación de las inclinaciones, las tendencias, los deseos y las pasiones de la personalidad, que estos son los que impulsan y descargan la actividad voluntaria que se precisa para alcanzar esa finalidad. De esta forma es que surgen los inventos destinados a facilitar la vida y la labor del hombre en todas las órdenes de su actividad, tanto en las ciencias como en el arte. Bien, en relación a la psicopatología de la imaginación, estas pueden ser, bueno, tenemos la clasificación cuantitativa y cualitativa. Desde el punto de vista cuantitativo, la imaginación puede estar aumentada o disminuida. La imaginación se encuentra aumentada y se produce en todos los casos en que hay excitación psicomotriz. Por ejemplo, en la manía hallamos especialmente exaltada la forma reproductora de la imaginación debido a la hipermnesia causada por una disminución del umbral de evocación. También en todos los delirios, especialmente cuando la imaginación forma el mecanismo productor de esta enfermedad. En algunas intoxicaciones, especialmente por alcaloides, morfina y cocaína. También, bueno, en los estados oníricos con alucinaciones placenteras. Esto lleva a la exaltación imaginativa. Por otro lado, la imaginación puede estar disminuida o empobrecida en todos los casos en que se producen inhibiciones psíquicas, por ejemplo, en pacientes melancólicos, en la demencia, en la oligofrenia, y siempre que ocurre una merma de la actividad psíquica. En los trastornos cuantitativos, la imaginación está bajo el control del juicio lógico, pero cuando la acción de éste se debilita, eh, se libera de su freno normal y se descontrola efectuando elaboraciones fantásticas. La fantasía conduce a una elaboración mental privada de fundamento y es una ficción inverosímil. Esta elaboración falsa debe distinguirse de la mentira común, que también es una elaboración irreal, producto de la imaginación. Pero lo que las diferencia es que la fabulación es siempre patológica, ya que es el resultado de la actividad imaginativa anormal de una personalidad psicopática o de un enfermo mental que no puede sustraerse a ese mecanismo psíquico y que escapa al control del juicio, aun cuando en gran parte tenga conciencia del mismo. En cambio, la mentira no es patológica, es producto de la elaboración de mentes sanas que mantienen un control perfecto de su función intelectual, pero que mienten con un fin utilitario. Es decir, es una creación circunstancial para engañar o incluso eludir situaciones. La mentira, a pesar de ser censurable en el orden moral, es un recurso también de ciertos enfermos mentales que mienten por las mismas o parecidas razones que las personas normales. Por ejemplo, los hiperemotivos, en los que se exageran los mecanismos normales, ellos mienten por conveniencia o por temor al castigo. Del mismo modo, los alcoholistas, tratando de ocultar su hábito por vergüenza o por temor de verse privados del alcohol. También los delirantes, cuando temen comprometer su situación o para ocultar sus planes y sus verdaderas intenciones. Y los perversos, que mienten deliberadamente para perjudicar y hacer daño. Por otro lado, la fabulación, que recordemos que siempre es patológica, ha sido considerada normal en los niños.
aunque esto ha sido muy debatido también. Eh, Son un síntoma de inmadurez psíquica y se presentan en los pacientes histéricos, siendo un síntoma muy importante y característico de los mismos. La personalidad histérica se caracteriza por una pobreza intelectual que siempre es evidente, por ser fácilmente sugestionables, por imitar las más diversas enfermedades, por el deseo de destacar atrayendo la atención con estas elaboraciones fantásticas, las cuales expresan con mucho realismo. También las situaciones desfavorables los llevan a la fabulación, también la vanidad, ya que procuran satisfacerse recurriendo a la fantasía, eh, la pobreza intelectual y, bueno, de esta riqueza de síntomas es que surge la constitución mitomaníaca. Bien. En los maníacos la fabulación es muy frecuente también. La exaltación afectiva debilita las inhibiciones y da libre curso a la imaginación, que se exagera hasta la fantasía por falta del control del juicio, que también está desviado. La fabulación, por ejemplo, en la megalomanía satisface la vanidad del enfermo, que dominado por la euforia se siente poderoso y triunfador. Por otro lado, también está la fabulación de los melancólicos, que se reviste de una forma de autoacusación por las ideas delirantes de impotencia, de ruina, de autoculpabilidad y de suicidio al no ejercer su control normal, hasta que el paciente se acuse de ser el causante de todos los perjuicios y todas las situaciones catastróficas que elabora su mente. También los delirantes fabulan, especialmente los que deliran debido al mecanismo imaginativo. Esto es lo que describieron Dupré y Logré como el delirio imaginativo, que fue descrito como un delirio con una riqueza del contexto imaginativo, que lo diferencia del delirante interpretativo, el cual trabaja con hechos reales, pero que están falseados por su desviación judicativa, mientras que el delirante imaginativo transporta al mundo sus invenciones espontáneas y les confiere absoluta certeza. También fabulan los confusos en estado de onirismo y algunas personas jóvenes durante la convalecencia de ciertas enfermedades infecciosas. Del mismo modo, en la demencia senil, estos pacientes recurren a la fabulación para suplir las lagunas de la memoria, en especial de la memoria de fijación. Y finalmente también suelen fabular los débiles mentales con acompañamiento de gran excitación, de alucinaciones y del delirio. Preguntas que le quieren hacer a María Ángel e Isabela. Muy completa la clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? ¿Ah? Perdón, no se le escucha muy bien. Creo que el micrófono está... ¿Yo? ah, Espérenme. Ahí va mejor. Decía si tiene alguna pregunta para hacerle a María Ángel e Isabela. No, yo quería hacer una observación nada más, que A en ver. general de todos los temas que estamos viendo siempre vemos un desagregado sobre la patología de cada una de las cosas y en la razón no está eso, o sea, no hay una patología de la razón. Ujú. ¿Esto existe, se puede ver o estamos hablando de algo que está tan atravesado ya por la inteligencia que digamos, se lo atribuye a una patología de la inteligencia, un déficit en su capacidad para razonar y No, no demás? coincido, porque no sé si el razonamiento tiene que ver inevitablemente con lo cognitivo, con la capacidad cognitiva o de inteligencia de los sujetos. Alguien que tiene un delirio crónico a mecanismo interpretativo no puede razonar adecuadamente porque está interferido por el juicio. O alguien que tiene un trastorno de personalidad, que puede ser brillante, muy inteligente, y el juicio está interferido por la timia, no puede razonar adecuadamente. Está nublada la capacidad para razonar y está interferida. Entonces ahí es donde lo tenés implícito. ¿Entendés? Cuando yo creo que alguien le reviso el celular, o más fácil, Facebook, le pusieron un me gusta, que ahora está muy de moda, y veo los me gusta. Eso, según cómo
sea la predisposición en el carácter y el temperamento de una persona como constituyentes de su personalidad, va a ver cómo influye eso en su capacidad para razonar. Si es que no significa nada más que una tilde, no sé bien, o que en el razonamiento uno va tendenciosamente a pensar que es que esa persona tiene intereses de, no sé, afectivos con al que estás tildando y entonces yo razono que me está engañando. Y ahí tenemos ya la semilla de lo celotípico. Veremos si es algo deliroide, delirante, para dónde va. Pero la razón está interferida inevitablemente por el pensamiento y por los afectos, sin duda. Porque acuérdate que el sustento es el juicio, para poder razonar. Y para poder razonar, así como la inteligencia, está bien, las distintas habilidades de la inteligencia, veremos para qué nos sirve para razonar o no, inevitablemente tenemos que tener el juicio conservado. Pues podemos razonar inadecuadamente, ¿no? Donde esto, yo puedo pensar y razonar que, no sé, igual ahora veo solamente a 3 personas, que por ahí todos los alumnos hoy vinieron o no vinieron, y el razonamiento está condicionado. O sea, estoy inventando. Ayer di clase. No, mentira, el viernes di clase. Entonces, todos los alumnos seguían cirugía. Yo puedo razonar que todos los que siguen en esta cursada van a mostrarse inadecuadamente preparados e interesados en la materia porque siguen cirugía. ¿Eso es razonamiento adecuado, eso? ¿Qué dirían? No había ni uno que le interese psiquiatría. Todo cirugía y clínica. Eran como 50 personas. Claro, pero quizá tiene eso, a ver, o sea, se vería un déficit de razón más que nada por Mm, el juicio, o sea, porque fracasa el sí, juicio. claro, Como la absolutamente. razón depende en primera instancia del juicio, Sí, indefectiblemente lo que vaya a operar la razón va a llevar a inadecuaciones o falsedades porque está fallado el procedimiento de base, digamos, ¿no? También claro, están las premisas están falladas. absolutamente. Yo te diría que el proceso, ¿no? De esto de identificar, comparar, relacionar, valorar y criticar finalmente. Uno no puede razonar si critica inadecuadamente. Entonces tenemos juicios equivocados. Entonces de ahí razonamos inadecuadamente. Estamos pensando desde el punto de vista de la salud mental. Después de alguien que hace mal una cuenta, diremos que no sabe razonar. ¿Vieron? Cuando uno en matemática le va mal y dice, no sabe razonar. O es poco inteligente. Por eso a veces se utilizan. Obviamente habrá que ver en qué contexto los distintos términos, pero para salud mental la razón viene por ahí más de la mano de la alienación, ¿no? Por lo tanto, del juicio. Porque la capacidad para razonar tiene que ver justamente con cómo integramos los elementos de la realidad. Y respecto a lo que tiene que ver con fabulación, que no se dijo, lo que más frecuentemente se ve es la fabulación de relleno, ¿no? Bueno, obviamente la mentira, pero si lo pensamos en contexto de problemática de campo de la salud mental, la fabulación de relleno con aquellos pacientes que tienen ya fallas nésicas en la fijación y en la evocación, suele aparecer, ¿no? Ya sea, puede ser, ustedes decían, el retraso, bueno, sobre todo en pacientes que tienen deterioro cognitivo o cuadros de intoxicaciones por consumo problemático, van a ver cómo aparece la fabulación de relleno, donde el paciente, como justamente le quedan las lagunas nésicas, bueno, lo resuelve entre comillas, a expensas de lo que cree que pasó, de lo que cree que sucedió, de lo que cree que es parte de la información que obviamente no está como un engrama amnésico. Y la mentira lo vemos mucho, pero en pacientes que, como ustedes decían bien, quieren obtener un rédito a partir de tendenciosamente tergiversar la realidad. Eso va más sí, del lado de la psicopatía, ¿no? Un delirante que mienta es poco probable, porque ocultar el delirio es imposible. Ahí no estoy tan de acuerdo. ¿Recuerdan las características del delirio? ¿No? Que el paciente mienta para ocultarlo, insisto, es una calidad de certeza que quiere imponer, al contrario. Pero bueno, es discutible, habrá que ver cada caso.
Vamos haciendo generalizaciones, ¿no? Sofía, ibas a decir algo. Sí, iba a preguntar en ese caso, ¿cómo se diferencia fabulación de un delirio? ¿Cómo habíamos definido delirio? ¿Se acuerdan? Perdón, no escuché bien. ¿Cómo habíamos definido la semana pasada delirio? Ay, no, no lo escucho muy bien. No sé si es No sé, díganme lo mi demás. computador. Decía, ¿cómo habíamos definido delirio? Así repasamos. Ahí tengo metido en la boca el micrófono. La primera diferencia que yo pensé sería que el delirio tiene mucha carga emocional y la Ujú. fabulación no, o no sé si puede tener también o no, pero es más claro, como un producto del razonamiento para rellenar un periodo de tiempo, algo así, ¿no? Pero no va a haber afectación en el estado de ánimo. Puede ser por ahí la No, pero aparte diferencia. que no tiene capacidad, no tiene carácter de certeza, ¿no? En la fabulación, hay gente que me dice, creo que cuando, no sé, tomé mucho alcohol, hice tales cosas, y te empieza a describir y por ahí no pasó nada de eso, o no se acuerda, cuando lo confrontás le preguntás y dice, la verdad que no me acuerdo. No estoy muy seguro. Distinto del delirio que ya habíamos dicho que ya tiene carácter pernicioso, o sea, patológico, que no se puede confrontar porque es irreductible, incorregible, que el paciente lo quiere imponer, que le condiciona la conducta. El otro nada que ver. Lo que el paciente trata es de a expensas, insisto, como decíamos, de esta información que va recreando y con su imaginación más que su razón, bueno, rellenar eso que queda como laguna, ¿no? Como un hueco, como un bache negro en el campo de lo que son las ideas que hacen a la memoria. Uno lo ve habitualmente eso de pacientes que yo atiendo adolescentes que se emborrachan mal y te cuentan por ahí como emparchado, ¿no? Lo que se acuerdan. Y hay cosas que pasaron o que no pasaron, pero que lo pueden reconocer. Creo que, en realidad no estoy muy seguro, creo que pasó esto. Entonces, Ah, pero claro, complicar entonces eso. lo importante es eso, que hay conciencia de que, o sea, lo pone en duda. Y claro, cuando uno le pregunta, pero ¿te acordás en el momento? Más datos y hay que ver, por ahí fabula más, pero igual sería en todo caso más complejo en la fabulación de relleno del paciente que se está demenciando, con un deterioro cognitivo, ¿no? Ahí lo mismo, que no se acuerda y por ahí te dice, sí, ese día estaban mi mamá, mi papá, bueno, no empiezan a describir cosas que por un lado son inverosímiles y ahí sí ya estamos en casos avanzados, o que tienen que ver con cuestiones que no pasaron claramente, ¿no? Uno después lo puede confrontar en realidad. El paciente, pues te das cuenta que no se acuerda, porque ya no está deteriorada la capacidad para fijar y para evocar, ¿no? La que sería la memoria anterógrada, la retrógrada está intacta. Solo con evaluar un minimental o hacerle una pregunta más dirigidas a ver lo que tiene que ver con la capacidad de evocación, uno se da cuenta. Me parecería en un paciente que se está deteriorando más difícil que en un paciente que estaba fabulando en otro contexto. Una otra cosa. Y si esto de la inteligencia de las distintas habilidades, ¿no? Que a veces son consideradas o no. En psiquiatría, estrictamente nos hemos regido toda la vida por lo que es el CI, ¿no? Lo que es el coeficiente o cociente intelectual, que a veces se utiliza indiscriminadamente. Y la verdad que no es muy representativo. Nosotros estandarizamos. Igual cuando en un certificado de discapacidad dice retraso mental, nadie lo va a cuestionar. Pero se supone que es, desde el punto de vista legal, indispensable hacer la batería de test, ¿no? Si no, no tiene validez. Cuando ustedes pongan retraso, insisto con esto, porque intuitivamente les parece, está mal. Nunca pueden poner retraso si no hicieron eh, la evaluación neurocognitiva o psicodiagnóstica. Entonces ahí, insisto, para los que trabajan en guardia y ponen diagnóstico de egreso, los que hacen internación,
no van a poner diagnósticos. Generalmente los tiempos de internación no dan para evaluar a un paciente. O si lo atendieron en la guardia y se va, si usted, depende del distinto, los distintos dispositivos donde cada uno trabaja. Pero si uno no indicó, está mal. Si uno quiere hacer las cosas adecuadamente, debería aplicar todas las escalas que respalden nuestros diagnósticos. ¿Sí? La Hamilton, la Montgomery para la depresión, para la ansiedad, el CI para lo que tiene que ver con coeficiente intelectual. Eso recuérdenlo porque es muy importante. Si ustedes ponen diagnóstico de retraso y no hicieron la batería del día de mañana de cuestiones legales, van a quedar mal posicionados. Y sé que lo más cuestionado es esto, que como depende tanto de factores ambientales, a veces el paciente está distraído y le da cualquier cosa al CI. No está representativo de su inteligencia, entre comillas. ¿Qué piensan de lo que estamos hablando? Sobre todo esto que hace a inteligencia. Que es, considerar a alguien inteligente es bastante complejo, ¿no? Muchas veces, según qué valores consideramos. Porque alguien puede ser muy inteligente y brillante leyendo papers, repitiendo información. Y por ahí es inagrupable con compañeros. Es inteligente. O sea, no puede adecuarse al trabajo en grupo, en equipo interdisciplinario. Sabe tanto, de memoria. Entonces tiene ciertas capacidades y habilidades. Pero la inteligencia, ¿qué les parece? Después se ve bastante seguido. O al revés, por ahí alguien que no sepa tanto, no tenga tanto acervo de capital ideativo, porque no tiene tanta memoria, pero tiene manejo. Vieron que a veces, muchas veces uno dice, tiene manejo. Maneja las familias como quiere. No sé, los que trabajan en armas, que ven en internación y en guardia permanentemente, abordar a las familias. Es toda una capacidad, ¿no? Yo lo digo para la práctica clínica. ¿Qué piensan de eso? Y por ahí no estudiaron nada de familia, no saben sistémica, no saben estrategia estructural, no saben nada de familia. Yo tengo manejo, no sé, inteligente eso. Y por ahí, el que lo repite de memoria, después tiene problemas todo el tiempo. O tiene recursos. Entonces ahí es donde se ven las habilidades y la inteligencia. Pongo un ejemplo, pues se me viene a la cabeza el manejo de familias. Pero lo mismo para lo individual con los pacientes, ¿no? Eso que decían de poder, lo inter y lo transpersonal. Es una capacidad. Hay gente que realmente uno dice, estás entrevistando a un paciente como si fuera un paciente de borde y el paciente está delirando. ¿Tiene que ver con la inteligencia? ¿Qué les parece? No les parece nada. ¿Qué les parece a las chicas que dieron la clase, que se fueron? Ah, no estás allá. No te veía. Lo que pasa es que hay muchas de estas capacidades o habilidades que uno tiene que no necesariamente las ligamos a la inteligencia. Ponele, Mm, uno ve un músico que ve para tocar la guitarra Paco de Lucía mm, y te puede surgir decir que es un genio por cómo toca, pero uno no piensa realmente que es un genio, o me parece a mí. O sea, es verdad que hay un evidente sesgo o tendencia a pensar en las habilidades lingüísticas o lógico-matemáticas ujú, como, eh, como las que caracterizan a la inteligencia, porque en definitiva son las que utiliza más que nada la ciencia, por lo menos la ciencia dura o las ciencias naturales, y no tanto los sociales, ¿no? Por eso siempre todo lo que es lo social o humanístico está mucho más alejado de esta noción de inteligencia con estos términos. Digo, se abre a discusión, creo que no está bien definida qué es la inteligencia, porque uno sin duda puede identificar estas habilidades como la de interpretar gestos de una persona, o sea, uno sabe que eso, y por lo que ujú, estudiamos también en neurociencias, uno sabe que hasta tiene un asiento en el cerebro, localizado bien, como todas nuestras habilidades, y que tiene un lugar donde se desarrolla y que, bueno, eh, presumiblemente puede desarrollarse más en una persona que tiene
más habilidad con eso. Pero bueno, digo, es una cosa que está en discusión, ¿no? Nadie tiene una definición, Yo me parece que digamos. lo adecuado es hablar de las inteligencias, ¿no? Así como hablamos de las psicosis, las neurosis, es las inteligencias. Por eso el CI está sesgado, porque está orientado. ¿Qué sé yo? Uno puede decir un deportista, jugador de fútbol, no quiero dar nombres, que sea un crack de toda la historia. Y después uno lo escucha hablar y dice, pero este tipo no puede armar una oración de más de 4 palabras. Tiene una habilidad, tiene una inteligencia, sin dudas, y tiene muchas generaciones aseguradas económicamente más que nosotros. Pero después habrá que ver para las distintas habilidades, si le hacemos un CI, ¿cuánto le da? Vamos a ver, por eso yo diría las inteligencias, ¿no? ¿Qué sé yo? Eso Ya se me sería ocurre. como Sí, Marcela. perdón, pero yo me perdí parte de ¿Qué la pasa? clase. Eso Bueno, sería como las inteligencias emocionales. ¿las chicas? ¿Dónde andan? Mm, Sí, Isabela, para responderla. Eh, hola, Marcela, ¿cuál es tu pregunta? ¿Estabas hablando de inteligencias ah, emocionales? No, sí, por ahí estábamos es una hablando, burrada lo que digo, pero como me perdí parte de la clase y no leí el tema, y bueno, como ahí tenemos este tema de que uno puede ser muy hábil en ciertas cosas, en ciertas cuestiones, y estamos relacionando habilidad con inteligencia, mi pregunta es si esto tendría que ver con las distintas inteligencias y que habitualmente o vulgarmente se llaman inteligencias emocionales. No sé si es vulgarmente o es con lo que corresponde, pero si tenía que ver con eso. em, habíamos hablado de que habían dos teorías, ¿verdad? Que definían la inteligencia como una sola, digamos, una habilidad em, monorítica y que el objetivo es, digamos, resolver problemas a partir de conceptos que forman juicios, que a su vez con el razonamiento, con ayuda de la lógica, eh, pues buscan las estrategias para resolver un problema. Y esa es la primera teoría que dice de la inteligencia general, que es lo que te acabo de mencionar, es como los procesos de la inteligencia general. Y después dice que la segunda teoría es que no hay una inteligencia, sino más bien se tiene que hablar de plural, que son las inteligencias múltiples, que nos dice que, o sea, hay varias habilidades, ¿no? No solo es la inteligencia lingüística y inteligencia lógico-matemática, que es lo que más que todo evalúan los test de inteligencia que conocemos, y algunas veces la tercera, sino que describen otras que no es como lo más comúnmente asociado a lo que es inteligencia. En eso está lo que mencionas de pronto, la inteligencia interpersonal, interpersonal, que es la habilidad de entender las emociones de otra persona o la de nosotros mismos, entre otras como la musical, corporal, kinestésica y la naturalista. O sea, simplemente en esta de las inteligencias múltiples hay varias, entre esas las que dirías como inteligencia emocional, que creo que era a lo que te refieres. Perfecto, mil gracias. Ujú. Bueno, fíjese que según de lo que hablemos podemos, ¿no? Categorizarlo. El jugador de fútbol cae obviamente en la inteligencia corporal, que mencionaba yo. Después veremos en el resto. Yo creo que la inteligencia corporal es la que más paga, inevitablemente. No sé qué piensan ustedes. Para nosotros, Defin- obviamente, la intrapersonal y la interpersonal, pero para los tiempos actuales lo que se valora como habilidad y como, no sé, alguien que está dotado y se distingue de los otros, hoy por hoy es esto de lo corporal, ¿no? Tendrá Sí, que ver con... Sí, ¿qué es así, Marcela? Porque en otra época no era así. Por ahí la yo creo que musical era sí, la que más se valoraba. Ujú. lamentablemente en las épocas que estamos viviendo se valora mucho más para mí, ¿no? Mm. Eh,
bueno, todo lo que tiene que ver con lo corporal, no solo a Ujú, nivel deportivo. Y bueno, eso también se manifiesta a nivel social, con todo lo que ujú, es el para afuera, ¿no? ujú. Eso creo yo, no sé. Bueno, y se ha perdido lo lingüístico, ¿no? La valoración de lo que es también de la escritura, no sé, Y si se todo lo les que tiene que ver pregunto con... quién lee asiduamente autores latinoamericanos ahora, no sé cuántos nosotros leemos. También tiene que ver con la sobrecarga de información y con el vértigo y la sobreexigencia, ¿no? Que nos hace perder el tiempo como para poder dedicárselo a eso, que en otro momento probablemente sí está habilitado. Es una cuestión de época, también de cultura, pero bueno, de época vamos a pensar. No de todo es visual y todo es estímulo. Pero bueno, para nosotros lo que nos interesa sobre todo es esto que hace, que lo habrán visto en neurobiología, las neuronas espejo, la capacidad de empatizar. Me parece que la inteligencia interpersonal es eso. Muchas veces poder captar el estado emotivo del otro o emocional y con eso poder laburar. Y la experiencia que ahí no aparece es una inteligencia extra, ¿no? ¿Qué sería? ¿Dónde lo metemos la experiencia? Porque nos hace a la inteligencia. Bueno, las categorías generalmente sirven para tratar de generalizar y consensuar y universalizar. Si hay cosas que no entran y quedan por fuera o las metemos, si la estrella en el cuadrado, en el juego de encastres donde no cabe. Pero la experiencia es clave para las inteligencias, ¿no? ¿Me parece? Y para la capacidad para razonar. Porque del aprendizaje también, acá no aparece nada en inteligencia de la capacidad para aprender. ¿Vieron? O sea que según, hay muchas más teorías igual de inteligencias, pero igual con esto es suficiente. Hay muchas más, muchísimas, que hablan de otras características que hacen a una persona para ser considerada como tal. Pero también están, me parece, los prejuicios respecto de lo que cada uno considera inteligente. A nosotros lo que nos va a interesar en salud mental es fundamentalmente el CI. Esto también en su sesgo, definitivamente. O sea, siempre las inteligencias las vemos según desde qué perspectiva. ¿Sí? Es ahí, evaluaremos en un paciente y lo pondremos, pero nadie va a poner que tiene inteligencia para controlar y coordinar los movimientos corporales en una evolución psiquiátrica, ¿no? Nadie lo va a poner. Juega bien a la pelota, entre paréntesis, nadie le va a poner eso. No nos interesa para lo que es la semiología psiquiátrica. Pero sí lo que tiene que ver con la inteligencia respecto de lo que, bueno, sí, el cociente intelectual aporta. Pero es totalmente cegado. Bueno, igual se les digo porque hay mucho tema y que es bastante controversial con los certificados de discapacidad, quién se da y quién no, en función del CI, cómo aparece después la clasificación, porque eso depende del momento. Y eso está francamente en declive. Habrá que buscar otra técnica que las suplante, porque eh, es lo que hace que a un paciente se lo catalogue como que tiene un retraso mental o no, y por ahí realmente no lo tiene, está mal diagnosticado. Porque el limítrofe no es tan fácil, ¿no? Es que tiene un 6, 70, 90. Entonces, eso me parece que es por ahí el gran error que cometemos los psiquiatras respecto de la valoración. Porque a veces a alguien que de todas formas tiene un CI normal, por arriba de 90, normal para lo esperado hoy, tal vez el día de mañana lo cambian, eh, está ahí, al límite. Y eso es lo que produce después la sintomatología que lo trae a la consulta. Y uno le mete mm, por ahí prescripciones de fármacos que están fuera del diagnóstico y que tienen que ver con la limitación de sus capacidades y de sus habilidades. Me parece que lo más grave por ahí es eso. Muchas veces a un paciente hacer un diagnóstico diferencial errado sobre unas capacidades cognitivas limitadas. Eso es lo que uno ve con mayor tendencia, que dices, bueno, a ver, es alguien que está traumado, que está inhibido, que está negativista, o simplemente no tiene capacidad ni capitalidativo, ni inteligencia, ni adecuado estímulo, ni desarrollo en lo que fue sus capacidades cognitivas. Bueno, me parece que el desafío para nosotros es eso, porque cuando ponemos diagnósticos es muy rápido. F29, cuando no sabemos. Y para ahí no. ¿Mm? Bueno, la semana que viene no tenemos clase, hoy vamos a terminar un cachito más temprano,
¿Qué opinan los compañeros de la clase de Isabela y María Ángel? Que yo siempre les pido una devolución. Excelente, ¿Alguien va a opinar estuvo nada? buenísima. Lo que pude apreciar al principio y al final de la clase estuvo muy buena, muy bien preparada para mi gusto. ¿El resto quiere hacer algún comentario? Sí, está muy completa. Me gustó. Bien definido todo. Sí, estuvo completa. Bueno, la pregunta Sí, obligada. ¿La van a estuvo compartir la completa y me clase? Doc, una pregunta, bueno, además de la clase que estuvo bastante completa, quería preguntarle si pudo tomar el presentismo, Sí, claro. porque tuve problemas para llegar y no sé si... Recordame qué apellido. José Antonio Loyo. Sí, 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 sí. Sí, bien. Me quedó un solo ausente que ya les digo quién es, para que se queden tranquilos o no. Llanos es el único que tengo como ausente. El resto están todos. Ah, Llanos y Arteaga. Tengo esos dos ausentes. Si están, Doc, díganme. soy Arteaga, sí estoy, Ah, solo vale. que entré un poco después. Listo. Al principio no estabas. Listo, ahí lo puse. La semana que viene no tenemos clase. Nos vamos a ver la siguiente semana. ¿Sí? El 29. ¿Ok? Doc, Andrea también está conectado y no se le escucha, me parece. ¿A quién, perdón? Llanos. Bueno, todos Yo estamos quería nosotros. hacer una consulta, Perfecto. ¿Sí? que es que el 20 de mayo tenemos el examen de pase de año, Ajá. los que estemos, para tener en cuenta porque justo es lunes, es una de las Sí. fechas para rendir. Sí. Bueno, después nos vamos a coordinar a ver quiénes prefieren una fecha y quiénes otra en función. Vayan hablándolo entre ustedes si quieren. A ver qué elijan, a mí me da lo mismo. Que aprenden una fecha o la otra. Bien. El examen va a ser bien concreto, 2, 3 preguntas y con eso ya tenemos una noción. Preparen un tema para hablar y con eso suficiente. Eso va a ser el examen. Pero organícense entre ustedes para después ya ir delineando quién va a rendir en la primera y segunda fecha. Vamos a hacer 2 semanas de examen. Son un montón, pero mi idea es bien concreto, un par de preguntas y ya con eso es suficiente. 4 preguntas. Háblenle entre ustedes, no creo que todos estén con el examen de pase de año, sí. Perdón, entonces, ¿cuáles serían las fechas? Porque eran tres. O ahora, Vamos a ver, no sé. y vamos a ver según las clases. Las fechas seguro van a ser el 27 y 20. Y el 13B, a ver cuántas clases nos quedan. Nos queda el 29 como para ver juicio bien. Quiero ver algo de personalidad y hasta ahí terminaríamos. Vamos a hacer repaso el 13. Yo diría que el 27 y 20 estaríamos bien. ¿Cuándo son? Me fijo acá. Son 24, 25. Me fijo quiénes están presentes. No sale más fácil. Son 24, 25 son. Sí, yo creo que perfectamente se pueden hacer 12 cada día. Después de las otras materias, ¿tienen algún examen por ahí? El 27 tenemos terapéutica. Bueno, fíjense entre ustedes, según terapéutica, según el examen de pase de año, quién quiere rendir el 20 o 27. 3 días para dedicar al examen es demasiado tiempo invertido, siendo que la semana que viene justo cayó que es feriado. Feriado por festividad religiosa. 29 nos queda. 6 y 13 estaría bien tener clase y 27 y 20 examen. Ya ahí ya lo pasamos bien. ¿Sí? Háblense entre ustedes a ver qué les conviene. A mí me da lo mismo. Se ponen grupos si quieren, lo ponen. A ver cómo hacemos. Doctor, Perdón. doctor, perdón, entonces el 13 está descartado como fecha. El resto estaría descartado, porque si no, no vamos a llegar con el tema y prefiero dar por ahí una clase de repaso o de integración con casos clínicos. Eso siempre me parece que es útil. Nos queda juicio personalidad para ver. Así que tendremos el 29 y sí, tenemos para 2 clases y una de repaso. El más Claro, concreto, sí.
Y en dos clases, perdón, dos espacios de lunes para tomar examen, creo que sobra. Está bien. Claro, porque en ese caso los que somos residentes rendiríamos el mismo día, bueno, clínica y fármaco, que sería el 27, porque el 20 es el examen de pase de año. ¿Y a qué hora es el examen de pase de año? Lleva toda la tarde en general, no sé, 4 horas. ¿Dónde claro. se rinde eso? Es virtual y a veces tardan en habilitar los exámenes porque es virtual y tenés que esperar ¿A la mañana eso? que esté el examen. Habilitan un horario de desde el mediodía más o menos hasta, será, no sé, las 6 de la tarde y tenés 3 horas para hacerlo. O sea, Ujú. depende a qué hora te conectes, tenés 3 horas. Porque son Claro. resultados Y me que se acuerdo que lo que pasó extensan. el pasado era que, por ejemplo, en mi caso tardó 1 hora o más en aparecer ese examen. O sea, es como que tenés Ujú. 4 horas, pero puede tardar 1 hora o más. Pero bueno, Bueno, les sugiero que elijan la otra fecha. Y sí, bueno, para hacer un lío. bueno. ¿Mm? Bueno, les quedan 10 minutos de descanso hoy. No se pueden quejar. Nos veremos la otra semana. Y bueno, nos estamos encontrando. ¿Sí? Chao, gracias. Que anden bien. Chau, chau. Ahora